Regresando de Rusia a Dinamarca, en el Hotel Inglaterra, nos encontramos a nuestro pequeño hijo Gastón, acompañado de Francis, su gobernanta, y jalando de una correa a una pequeña perrita chihuahueña que se llamaba la Fifa, y que nosotros habíamos traído a Copenhague disimuladamente, pues está prohibido introducir perros a Dinamarca, de ningún país y con ningún pretexto. Cuando le conté esto al primer ministro danés, en tono de broma, me dijo: no vaya a haber una guerra entre Dinamarca y México por la perrita que trajo su señora. Pero entre Gastón y Francis y determinado burócrata que quiso confiscar a la FIFA, sí la hubo. Y Gastón defendió bravamente la integridad de la FIFA, que se la querían llevar. Fue lo primero que nos contaron a Leola y a mí, Gastón y Francis, al llegar. Nos dio mucho gusto ver a Gastón muy sano y vivaracho y muy identificado con Francis, que lo ayudaba bien y lo quería mucho. Después de una temporada corta en Copenhague, la embajadora de los Estados Unidos, señora Ruth Bryan Owen, me dijo: nosotros, los jefes de misiones extranjeras, tenemos en nuestra jurisdicción, además de Dinamarca, a Groenlandia, que es una posesión danesa. Esta posesión está en el Polo Norte. Entonces estaba poblada por esquimales, las autoridades danesas respectivas y comerciantes daneses. La señora Bryan Owen ya había estado en Groenlandia. Me pasó una película en la embajada americana y me entusiasmó con la idea de que la acompañáramos Leola y yo en su próximo viaje en un yate que ella tenía fletado. Acepté gustoso la invitación, pero Leola me dijo: ¿qué Groenlandia ni qué don Nabor? Ni qué carajo. Si quieres, vete tú acompañando a Ruth, pero yo me quedo. Y así lo hice. Una mañana levó anclas el yate fletado por la señora Bryan Owen y pusimos proa hacia Groenlandia. Ya dije que Leola rehusó acompañarnos, pero nos fue a despedir al muelle acompañada de Gastón. Al despedirnos, me besó y me dijo: a ver cuándo paras tu vagancia por el mundo. Y le contesté: ya pronto nos vamos para México. Déjame nada más echar este viaje tras lomita. Pero esa enfermedad de vagar por el mundo se me hizo crónica e incurable. En el viaje navegamos sin contratiempo hasta Groenlandia, y ahí había unos 3,000 daneses y una población activa tirando a esquimales más numerosa, tal vez de 12 o 15,000 habitantes. El viaje lo había proyectado la señora Bryan Owen por 10 días, pero al siguiente de nuestra llegada recibí un cable del secretario Gursa, procedente de Copenhague, y transcribiéndome 2 cablegramas urgentes procedentes de San Luis Potosí. Uno lo firmaba el general Saturnino Cedillo y me decía que era sumamente urgente que regresara cuanto antes a San Luis Potosí, pues se perfilaba una división entre los nuestros que podría ser de fatales consecuencias. El otro cablegrama lo firmaba el diputado Juan Álvarez, que en mi primer periodo de diputado al Congreso de la Unión había sido mi suplente y ahora era diputado a la legislatura local, líder de ella y presidente del Partido Nacional Revolucionario en el estado. Y me decía en su cablegrama más o menos lo que me decía Cedillo, que el partido de San Luis Potosí se había dividido en 2 grupos igualmente fuertes y que amenazaba esta división a la unidad de nuestro partido en el estado, y que yo con mi presencia podría conjurarla. Enseñé los cablegramas a la embajadora señora Bryan Owen y le dije: en vista de esto, tengo que regresarme hoy mismo. Voy a buscarme un barco pesquero o carguero o una ballena, pero yo tengo que regresar inmediatamente. La embajadora me dijo: no tengas cuidado, nos hablábamos de tú. Ahora mismo doy órdenes de que alisten el yate y nos regresamos a Copenhague. Yo no tengo deseos de interrumpir tu viaje, le dije. Ayúdame a salir de regreso.
No interrumpes nada, me dijo. Regresamos a Copenhague. Te dejo y yo vuelvo a Groenlandia. A mi regreso voy a renunciar a la embajada, pues me voy a casar con un capitán danés de la Guardia Real. Yo conocía al capitán. Era un mango, casi gigantesco, 10 años más joven que la señora Brian Owen. Este capitán también montaba a Gastón en las ancas de su caballo y se lo llevaba a pasear siempre vigilado por Francis. Y navegamos hacia Copenhague y llegando allá recibí más cablegramas llamándome urgentemente, a los que yo contesté que saldría lo antes posible y así lo hice. Encargué al secretario Gursa que se despidiera de mi parte de los dignatarios de la corte y del primer ministro y les explicara que no lo hacía yo personalmente porque tenía que emprender violentamente el viaje a México, por fuerza mayor. Y con Leola, Gastón y Francis tomé boletos para Berlín, que era mi camino obligado. Pero antes le había hablado por teléfono al cónsul general de Hamburgo, Alfonso Guerra, que tenía más personalidad en Alemania que el mismo embajador, pues además de su gran categoría, hablaba perfectamente el alemán. Alfonso Guerra murió en México siendo senador de la República. Llegamos a Berlín y nos reunimos Guerra y yo con el virtuoso Boulange en el centro nocturno llamado Fémina, del cual he hablado anteriormente, y nos entregamos los tres a una noche toledana. El Fémina, en cada uno de los 8 pisos, estaba atendido por muchachas de 8 países diferentes: alemanas, austriacas, húngaras, rusas emigradas, francesas, árabes, turcas y chinas de la Celeste República, no de las actuales comunistas que en aquel tiempo no pintaban. Le llevé una caja de puros mexicanos a Boulange, a los que era muy afecto, y al empezar la función, Boulange, en la planta alta y dirigiéndose al público, dijo: Boulange va a tocar para el público. Subió unos cuantos pisos más y dirigiéndose al público y honorable concurrencia, hacia arriba y hacia abajo desde un balcón a medio edificio, dijo: Boulange va a tocar para sus amigos. Y produjo en el Stradivarius una de sus últimas composiciones. Y por fin llegó al 8º piso, donde el gordo Guerra y yo lo esperábamos con reaccionarias botellas de champaña y la caja de puros mexicanos que como obsequio de despedida le llevé. Después de haber escanciado lo suficiente para apagar la sed, Boulange salió al balcón de mi reservado del 8º piso, que dominaba todo el escenario de las 8 plantas, hizo que yo lo acompañara a su derecha y el gordo Guerra a su izquierda, y entonces Boulange dijo: Boulange va a tocar para sus más distinguidos y selectos amigos que lo acompañan: el embajador de México en Dinamarca, Monsieur Gonzalo N. Santos, y el cónsul general de México en Hamburgo, Monsieur Alfonso Guerra. Terminada esta audición, y habiendo escanciado más jugo reaccionario de champaña, volvió a salir Boulange y dijo: ahora Boulange va a tocar para Boulange. Y produjo una improvisación.